Buenas buenas noches, mis queridos alumnos. Vamos a ahondar justamente en más contenido para poder adquirir más saberes. Vamos a abordar la transformación de la narrativa de vanguardia. De hecho, desde la vanguardia hispanoamericana. Tenemos que considerar de que el siglo XX trajo consigo muchos sucesos llenos de tensión, desesperación y, por qué no, desencanto con la humanidad. Estos momentos marcaron fuertemente también las obras de los autores vanguardistas, quienes decidieron alejarse de todos los modelos que habían seguido en el pasado y comenzaron justamente a buscar originalidad, innovación, variedad y forma de expresar sus angustias e individualidades. ¿Por qué se da todo esto? Años 60, ¿qué se tenía en Hispanoamérica? Teníamos los gobiernos dictatoriales, las secuelas que había dejado la Segunda Guerra Mundial. O sea que teníamos eventos y acontecimientos que marcaron la vida de la población mundial. Dentro de la temática, en los años 60, se da un cambio de ubicación en los mundos imaginarios creados por los escritores. Ese mundo imaginario hasta entonces estaba muy relacionado con lo rural, con el campo, apegado a la naturaleza y al paisaje. En la narrativa de vanguardia, ese mundo ficticio, ese mundo creado por el escritor, ese mundo creado por el autor, ese paisaje natural que se constituía justamente en un desafío para el hombre, se traslada a las ciudades y da lugar a la que se denomina, en contraposición con aquella, la narrativa urbana. O sea que con el vanguardismo surge la narrativa urbana. En la narrativa rural, la temática tiene connotaciones sociales, en las cuales subyace todavía el viejo conflicto entre la civilización y la barbarie. La civilización representada por el hombre blanco, por el español, por el dominador, por el colonizador, y la barbarie, los verdaderos dueños de esta tierra, los indígenas que lucharon por defender su heredad. Ellos eran considerados lo de la barbarie. Es decir, entre las posibilidades del progreso y el retraso, el progreso personalizado en los colonizadores y el retraso en la población autóctona, simbolizados por personas sometidas a las fuerzas telúricas, al poderío de una naturaleza indomable, a los grandes y vacíos espacios regionales. La novela vanguardista de espacios urbanos cosmopolita crece en la medida que el desplazamiento temático se produce de la naturaleza al hombre radicado justamente o concentrado en las zonas urbanas, que ha tomado conciencia de su situación justamente en el mundo contemporáneo. Las dos guerras mundiales, la guerra civil española, el surgimiento de la doctrina totalitaria y la depresión económica de los años 30, entre otros sucesos, producen una crisis moral y cultural que modifica los conceptos de existencia humana en un clima de angustia y zozobras de alcance universal. Si bien es cierto, hoy por ejemplo tenemos una epidemia del COVID-19 que nos tiene en zozobra a toda la humanidad, también en otras épocas, en otros espacios, en otro contexto, se tuvo también eventos y acontecimientos que le hicieron sentir igual o tal vez peor. Y me refiero justamente a los que acabamos de hablar, por ejemplo, la depresión económica de los años 30 que trajo consigo una hambruna a nivel mundial, o la guerra civil española que afectó prácticamente a toda Hispanoamérica, no solamente a España, que trajo consigo justamente esta crisis moral y cultural de que hoy también estamos teniendo, ¿verdad?
con esta cuestión de la vacunación, de que no se hizo las gestiones, o se hizo las gestiones, que los países pobres, los países ricos, un montón de situaciones que aún no se ha superado tan bien. En la segunda mitad del siglo XX, años 60 aproximadamente, acertó a emparejarse con la poesía en cuanto a esplendor y variedad y pulso de experimentación la narrativa. Una diferencia con respecto a la poesía ha consistido en la captación de público del autor de la novela, y el cuento ha sido multitudinaria, antes poco valorada e ignorada, ahora traducida a la inmensa mayoría de lenguas. Tenemos que considerar que en la primera década del siglo XX la producción literaria prácticamente se redujo a la poesía, o sea que la reina de las obras literarias era la poesía. Sin embargo, a partir de la segunda mitad iba dando pasos agigantados la narrativa, llegó al mismo nivel y después le superó. En cuanto a los pioneros de la renovación novelística, se empezó a notar el agotamiento de las vías realistas y naturalistas de los años de la Segunda Guerra Mundial. Se dio la apertura a causas renovadoras con novelistas como Eduardo Mallea. La temática central de sus muchos textos radica en el descubrimiento de la identidad personal a través de la frustración, la soledad, la decadencia familiar. Y por estas ventanas entraron los problemas existenciales contemporáneos. Habíamos dicho de que los problemas rurales, como el campo, la selva, con todo lo que implica, ha quedado en segundo paso para que el escritor pueda transitar en las grandes ciudades, las ciudades cosmopolitas, para poder justamente asumir sus problemas y analizar a partir de ahí el surgimiento de una nueva narrativa. De la mano de Jorge Luis Borges y al, entró la fantasía y la explotación del subconsciente. Roberto Arlt acentuó el interés por temas urbanos, de prosa desmañada y rota. También él incursionó dentro de la dramaturgia. Con esta narrativa se iba superando inclusive al realismo para poder justamente abordar problemas más bien existenciales, que dio origen a una nueva narrativa, a la narrativa de vanguardia, que impactó justamente grandemente en la literatura hispanoamericana y esta a su vez en la literatura universal de todos los tiempos. Y de ahí tenemos, como por ejemplo, además de lo que ya le habíamos nombrado, a Juan Rulfo, a Juan Carlos Onetti, Ernesto Sábato, que eran los grandes exponentes justamente de la narrativa hispanoamericana. Y después, de hecho, se le suma a esto Jorge Isaac, Pablo Neruda, José Eustacio Rivera, Rómulo Gallego, Julio Cortázar, y por qué no nombrarles también a Gabriel García Márquez, que son los íconos de la literatura universal y que mediante sus plumas, esta literatura han pasado a aportar grandemente a la literatura universal de todos los tiempos. De ahí habíamos dicho, ¿verdad?, de que se pasa justamente de una literatura rural a una literatura urbana, donde el protagonista anteriormente era la selva impenetrable que muchas veces creaba estrago en la vida del hombre. Hoy el escritor contemporáneo, el escritor de la nueva narrativa, ha asumido justamente los problemas de las grandes ciudades, las ciudades cosmopolitas. Los problemas existenciales cobran importancia y a partir de ahí justamente se arma toda una nueva narrativa que ha de incidir justamente en las letras de los mejores exponentes de los escritores hispanoamericanos. Ahí le tenemos entre los mejores exponentes a Roberto Al con El juguete rabioso,
en donde íntegramente ya se asume las problemáticas existenciales que asume el hombre que vive en las grandes ciudades. De ahí que le dieron prácticamente la espalda al realismo para poder justamente hacer nacer y crecer a una nueva narrativa con peculiaridades propias y que ha de marcar justamente, vamos a decir, el boom de la narrativa hispanoamericana, que ha de traducirse en el conocimiento de la literatura nacida en tierras americanas en otros espacios del mundo. Y a partir de aquí, la literatura va a tener ya su mayoría de edad y va a entrar a pelear codo a codo con los grandes protagonistas de la literatura mundial, como mediante la narrativa. Muy bien, mis queridos alumnos, ustedes tienen la información. Me gustaría que lean comprensivamente. También ya tienen ustedes los trabajos de evaluación, que va a ser resultado justamente de la lectura esta vez, porque en la próxima clase vamos a ahondar de manera más específica sobre la vanguardia hispanoamericana de los años 60. Así es que les deseo buen trabajo a cada uno de ustedes y cualquier cosa a las órdenes.